que empezó ayer, como sabéis, con su participación en esa sección que llamamos 30 SN homenajes, en que recordamos que tenemos a 3 autores que eran los autores que había nuevos en la primera Semana Negra, rodeados de maestros como Donald Wesley, Jean-Patrick Manchet, Julian Semyonov, Ross Thomas y Buster Montalbán, que aquellos que eran los maestros ya no están, pero que los que entonces eran los nuevos, los Juan Madrid, los Jorge Martínez Reverte, los José Luis Muñoz, los Leonardo Padura, son ahora los maestros. Entonces, y acabo, están ahí hace un momento con 2 nuevos escritores de los de la tertulia de esta tarde, de autoeditados recién llegados y otras hierbas, y claro, era divertido ver a Juan Madrid sentado mirando la ropa y ellos mirando hacia él, ¿no? Y era un poco, de alguna manera, como aquellos 30 escritores que había en la primera Semana Negra, pues eso, por lo menos 15 de ellos estaban mirando a los otros como que eran escritores de verdad, ¿no? Y ellos son un poco así. Entonces, ayer Paco hizo su primera intervención, que fue con Juan Madrid, en esa mesa, y estaba Alejandro Gallo, que es otro de los que en aquella época ni estaba entre los nuevos siquiera, ¿no? Entonces, aparte de ayer, hoy vamos a tener me pidió en octubre pasado Paco, que me dijo que iba a salir una nueva edición del maravilloso libro de Pablo Ignacio Taibo I, para parar las aguas del olvido, y me hizo el inmenso honor de pedirme y decirme que si lo presentaba con él. Yo hubiera pagado por presentar ese libro, como para encima decir que no si te lo proponen, ¿no? Y esta va a ser la segunda cosa que va a intervenir, y vamos a tener la posibilidad de recordar y de hablar de... Bueno, recordar no, porque aquí siempre estaba. Yo creo que no me acuerdo si Paco estaba en la primera Semana Negra, no. Creo que no, pero yo creo que estaba más. No, la primera dijo, estás loco, que vas a volver a Gijón. Si yo salí huyendo de ahí, ¿a qué vas? En la segunda dijo, oye, esto está muy bien, y en la tercera ya estaba en primera fila. Y justo este año, además, que recordamos que hace 10 años que Ángel González estuvo organizando la velada poética de la Semana Negra por última vez, y además es como una coincidencia maravillosa que se reúna la edición del Parar las Aguas, donde Ángel es uno de los protagonistas también, con que estemos recordando, ¿no? Y yo creo que están presentes siempre, porque de una forma u otra siempre acabamos hablando de ellos en las Semanas Negras, ¿no? De Taibo y de González, de Paco y de Ángel. Y luego va a tener otra intervención mañana. Bueno, yo creo que por tiempo sí te puedes sumar a esa extraña mesa, no tan extraña, mesa redonda de Argentina-México, ¿no? Sí. En que sí, los dos son los 2 países más importantes por potencia editorial y autores de la América Latina, probablemente. Y a ver cómo los están contando. Y mañana vamos a tener la presentación de Patria, el libro que acaba de salir en México, que no se puede conseguir todavía en España, salvo en la Semana Negra, que sí está. Y vamos con Fritz Glockner, van a hacer la presentación de este libro. Entonces, la verdad es que, bueno, no sé, en estos son los casos que yo que puedo estar hablando 3 horas sin parar y a lo mejor no decir nada, no sé muchas cosas que decir más, que dejároslo ahí quizá y hablar de todos estos temas que va a tocar de lo que queráis vosotros. Y si estáis muy tímidos, yo hago la primera pregunta. No, yo tengo una anécdota primero. Cuando mi padre supo que habían puesto un nombre en una calle a su nombre en Gijón, y en el mismo barrio Ángel tenía otra calle, dijeron, vamos a verlas. Y me llevaron de tercero en Discordia. Entonces llegaron a la calle de Pablo Ignacio Taibo, en la calle Ángel González, y era una calle todavía poco urbanizada, había un seto ahí, un descampado, y se dijeron, pues vamos a mear en nuestra calle. Y se pusieron los dos muy felices a mear en su calle. Entonces yo, que iba de tercero en Discordia, me puse a mear, y rápidamente los dos se miraron y dijeron, tú meas en la tuya.
Yo creo que eso lo retrata a papá y a Ángel. Fueron unos tremendos iconoclastas, dotados de una ausencia total de respeto por las fórmulas, las estructuras, el poder. Y para parar las aguas del olvido, yo creo que es la obra mayor de mi padre, de Paco, el Uno, y no tuvo la justicia que el libro merecía. Ese libro debió haber sido leído masivamente en España. Tuvo mucho éxito en México, donde hay 3 ediciones, o hubo 3 ediciones, pero en España no tuvo el éxito que merecía. Leído hoy, al paso de los años, lo volví a leer para la reedición. El libro es fascinante. Es de los pocos libros que logra la narrativa de la guerra civil desde la perspectiva de 4 chavales que quedaron en territorio enemigo y que por lo tanto van a vivir como contradicción todos los puñeteros días de su vida inicial, juvenil. Y tiene un nivel de ternura, de frescura, de reflexión poética, de descubrimiento del mundo, de la literatura nos salva cuando nada nos puede salvar. Yo diría que inolvidable. Cuando Silverio Cañada hizo la primera edición española de Para parar las aguas del olvido, papá y él se sentaron y dijeron, coño, la Catedral de Oviedo está al revés. No sé si recordáis la edición de Júcar, la Catedral de Oviedo está invertida. Y los dos dijeron, ¡ay, qué bien! Ese que fue un accidente editorial se había vuelto un elemento simbólico, otra vez más, todo es simbólico en este puñetero planeta. Y para parar las aguas del olvido iba la cacería de todos estos materiales simbólicos. La segunda parte de sus memorias, que también se publicó en España, y aunque era más distante porque encontraba la transición hacia México, y luego la tercera, por el gusto de estar con ustedes, memorias que son novelas, donde papá no tenía ningún problema en mezclar el recuerdo, la anécdota, la ficción. Y era de un cinismo sublime a la hora de decir, esto pasó, no sé, pero si no pasó, la historia es guapísima, ¿no? Jugaba con el pasado con una alegría inmensa. Pero había detrás de la alegría de papá una especie de conflicto permanente con Gijón. Papá salía de Gijón extremadamente enfadado. Las miserias, el pueblerinismo franquista lo habían acogotado, lo habían desesperado. Nunca pudo hacer carrera de periodista aquí, lastrado por las circunstancias. Recordaba con singular placer una conversación con Aparicio, el jefe de la prensa del movimiento, que una vez le dijo en Madrid, Tairo, tú nunca vas a dirigir un periódico en España, eres hijo de Rojo, ¿no? Ya ni siquiera eres rojo, lo cual a papá lo hubiera vuelto muy orgulloso, ¿no? Eres hijo de Rojo. Y se fue con una especie de rabia que conservó durante muchos años. Tan es así que 2 días después de pisar México le dije, ¿vamos alguna vez a volver? Yo tenía 9 años. Y me dijo, ¿tú? No, yo menos. Por esta especie de choque. Sin embargo, cuando lees Para parar las aguas del olvido, no está ahí. Su conflicto con una ciudad en la que se suele decir en las esquinas, ¿cómo puede ser genial ese señor si jugó de pelota conmigo cuando era niño? El sistema para calificar el futuro de todo el mundo, que niega la gloria por motivos de envidia, mentalidad estrecha, no están para parar las aguas del olvido. Logró evadirse de estas rabias, aunque sí aparece en el segundo tomo de sus memorias, pero logró evadirse de esta rabia. Y lo que sí está, y hace el libro notablemente moderno, yo diría, es una combinación entre el amor por la palabra escrita, ¿sí? que se convierte en invitación y puerta abierta para leer. Muchos jóvenes mexicanos han llegado a Machado por el camino de mi padre, o a Valle Inclán por el camino de mi padre, por la apertura de puerta que debe establecer.
Y el otro elemento es la terrible ternura. El capítulo, no sé si lo recordarán los que han leído el libro, de Alguien está llamando a la puerta, que reseña cómo después de 50 años, cuando se oyen golpes fuertes en la puerta, en cualquier lugar del planeta donde estés, sea un hotel en Miami o sea tu casa en la Ciudad de México, la memoria instantánea del sonido del golpe en la puerta le remite a un joven preadolescente a la llegada de la policía para detener a su tío abuelo o a su tío abuelo, no, a su tío o a su abuelo escondidos en la casa familiar después de la guerra. El miedo a los golpes en la puerta. Yo creo que es singularmente moderno para apalar las aguas del olvido, en el sentido en que toda literatura que funciona opera como un reflejo del pasado y también como un reflejo de lo cotidiano. Y me da mucho gusto que se republique. Fue Marina, además, curiosamente, la que tuvo a su cargo las gestiones para la republicación del libro. Yo estaba embarcado en 30.000 extrañas cosas y Marina asumió la responsabilidad de los tratos editoriales para reeditar el libro del abuelo. También la sorprendente historia de que se haga con una portada igual a la de un libro de Pedro Silva, ¿no? No, de Lorenzo Silva. De Lorenzo Silva. Que lo vuelve como otra más de los accidentes extraños que han rodeado para parar las aguas del olvido. Pero yo creo que a la semana siempre le viene bien recordar a esta especie de intelectuales padres fundadores que de alguna manera estuvieron con nosotros aquí muchas veces, o que estaban en espíritu, o que fueron impulsores de un proyecto de cultura popular sin miedo a la cultura popular, sin miedo a mancharse. Ahora que está de moda entre los oligarcas acusar a todo el mundo de populismo, la pregunta que nos hacemos es: ¿qué es lo contrario del populismo? Antipopular sería el contrapunto. Por un lado estamos los populistas y por otro los antipopulares, porque a la definición del inverso siempre le falta un pedal, ¿no? Es que, y tanto Ángel como papá eran tremendos populistas, en el sentido en que tenían siempre la sensibilidad hacia abajo y hacia la izquierda. Siempre, no fallaban ninguno de los dos. Y además dotada siempre de un extremado sentido del humor, porque ambos pensaban, y lo dijeron muchas veces, que solo se puede ser de izquierda si tiene sentido del humor. Entonces la salida de Para Parar a mí me parece otro acto más que entronca claramente con toda esta 30 años de resistencia político-cultural que ha significado la Semana Negra, y que tiene sus padres fundadores, también tiene sus ancorales, ¿no? Y sus ideólogos, ¿no? Yo recuerdo con singular placer, entre las muchas cosas que produjo, las conversaciones con Ross Thomas, que era un hombre de una lucidez tremenda, o las conversaciones con Semprún, cuando de repente dijo: oye, así es la cultura. Le digo: pues bueno, tú hubieras venido a enterar antes en lugar de ser ministro de Cultura de este país, sin haberte enterado cómo podía ser la cultura desde abajo. Y fue muy divertido el debate con Semprún, porque era de una sensibilidad notable. Además, aquí en Gijón estaba rodeado de viejos comunistas que lo querían un montón, ¿no? Que lo reconocían de la época de la clandestinidad, y con lectores, como todos nosotros, de una fidelidad tremenda a su obra. Y entonces este fenómeno de padres fundadores, arcángeles, santos prestados, santos laicos. Sí, decías, ¿te acuerdas cuando nos dijo que en la charla que dijimos, bueno, tu influencia, te ha influenciado la literatura francesa, ya que llevas tanto tiempo allí, como te ha influenciado Proust? ¿Qué querías ser, Proust? Y dijo: no, yo quería ser John le Carré. Es lo que me dice mi mujer cuando me dije que estaba escribiendo La segunda muerte de Ramón. Estoy escribiendo una de espías. Me dijo: pues a ver si vendes como John le Carré esta vez. Y hizo La segunda muerte de Ramón Becker, que es la mejor novela de espías que se ha hecho en historia. Y era absolutamente así. Yo la acusé de ser el culpable de que se leyese poco en España. Y bueno, da para otra. Cuento en otro momento por qué y qué respondió él. Pero bueno, y han pasado por aquí.
Pero la influencia de Taibo padre ha sido genial, mi generación lo era. Yo no nací aquí, yo soy inmigrante. Y yo no le conocí, no sabía quién era hasta los 17 años. Que yo trabajaba en una librería y llegó a ir a comprar libros de policíacos porque tenía un hijo en México que estaba escribiendo una novela policíaca y había muchos que no habían leído porque allí no habían llegado. Y yo pregunté quién era el señor a mi jefe cuando se fue, y me explicó quién era. Y un año y medio después llegó el hijo con un montón de libros y no había de comprar. Yo tenía 17 años y es el momento en que eres un adolescente que la lectura educa, donde no te han educado las clases regladas que han recibido, la educación formal. Y porque la lectura me hizo un ciudadano crítico, cosa que no me habían enseñado si era en el instituto. Y fue gente como él, ¿no? Las enseñanzas de tipo que se va porque no resiste más, la mitología que te creas alrededor. Y aparte era muy fácil de volver un mito cuando estaba sentado a tu lado, porque decía cosas y contaba cada cosa. Por ejemplo, yo le dije, ¿qué quieres tomar? Me senté con él una vez en la Semana Negra y le pregunté, ¿qué quieres tomar? Porque no te prohibía que la hablas sus experiencias. Entonces, bueno, ya cuando ya te entrabas en la reunión que aquí quieres tomar, le dijo agua. Y el camarero le preguntó, ¿con gas? Y él le contestó, joder, claro, si no es que solo agua. Y entonces tú ya te quedabas y era así, continuamente era así, nunca sabías, o sea, toda su enseñanza era con el humor, o sea, te contaba las cosas así. Entonces yo lo he utilizado siempre, a partir no sé qué es agua, a mí no me gusta el agua con gas, lo tengo complicado, pero siempre que puedo, el tipo se queda, era continuamente así, te enseñaba cosas de esa forma. De repente te explicaban cómo hacía los martinis Buñuel. Y si eran buenísimos, dice, no eran una mierda, pero tenía estilo. Sí, claro, te hablaba de gente que estaba en su casa, y llegabas a su casa y siempre había alguien que, no sé, yo la primera vez que llegué, la primera semana en su casa estaba viviendo Dani y Daniel, y a la semana siguiente... Pilimili. No te tocó Pilimili. Y a la semana siguiente yo, Manuel Serrat. Era un continuo, estaba viendo a todo el mundo allí, o sea, era la embajada. Alguien me explicó luego que es que su casa, nuestra casa, aquella era la embajada española en México, porque no había relaciones y de hecho siempre era así, ¿no? Cuando yo que sé, Víctor Manuel y Ana Belén se quedan en el 74 colgados por la historia de Rabos, se quedan en su casa a vivir, ¿no? Y todas las historias de Paco Taibo eran así, ¿no? Yo siempre estaba tratando de cogerle cosas, ¿no? Y nunca podía. Y al final recuerdo que el penúltimo año que vino le pillé en la única y tal porque me trajo un libro sobre Dolores del Río. Escribió un libro. Sus libros sobre el cine mudo son los mejores libros que se han escrito nunca. Pero escribía sobre gente que él conocía y tal. Entonces Dolores del Río, ¿no? Y entonces me puse a mirar y estaba muy orgullosa del libro. Me puse a mirar y unas fotos cojonudas me dijo, me pongo a mirar. Y digo, no, el libro está bien, pero falta la foto fundamental. ¡Buah! Se puso en tal. No, primero se puso, tú que sabrás, Ángel. Y yo, le falta la foto fundamental de Dolores del Río. Y le dijo, ¿cuál es? La que hizo tiene. ¿No está? Le dijo, Carmen, ¿no está? Y fue la única vez que pude decirle algo así. Y impresionante. Bueno, vamos a hacer esto esta tarde, o sea que ya está bien. Y si queréis preguntar alguna cosa, y vamos a hablar un poco si os parece. Sí, claro, sí. En México creo que bueno, él siempre me estaba hablando desde hace pocos años. Tenemos dos conversaciones que nos han ido siguiendo a lo largo de la historia. Una es su famosa novela, que pasa en el siglo XIX y que lo cuenta todo, de Borda y tal. Yo he contado muchas anécdotas, él no se acuerda, te las cuenta y luego se lo olvidan y tampoco aparecen en la novela, pero si tú te acuerdas luego las cuentas como tuyas y son muy buenas. Entonces, y luego la otra era el siglo XIX y los liberales mexicanos, que me dijo, y cuando la última vez que lo vi era un tocho de forma, o sea, en el ordenador aquello debía ser megas y tal. Y bueno, el libro ya ha salido y creo que está marchando súper bien y bueno, ¿y qué es Patria?
Patria es una obsesión, era la obsesión hay un periodo en la historia de México que estaba escondido, que es la historia de los liberales radicales, los llamados liberales rojos o puros, que es la historia de la confrontación contra el clero, la guerra de 3 años contra los conservadores y el enfrentamiento al imperio de Napoleón III y de Maximiliano, años de guerra antiimperialista vividos en México. Y es la gran historia de aventuras del siglo XIX. Y entonces quería contarla como una historia de personajes, de Benito Juárez, Melchor Ocampo, el general Escobedo, el general González Ortega. Personajes que en México suenan mucho porque todos tienen nombres de aeropuertos, de calles, pero que no tienen, y estatuas, hay estatuas de ellos por todos lados, pero no tienen vida. Entonces la gran batalla era traerlos a la vida en la medida en que representan una visión del mundo diferente, representan el heroísmo al límite, palabras desgastadas, heroísmo, imagínate hablar de heroísmo hoy en el siglo XXI, la entrega, el sacrificio, la honestidad, con niveles de pureza absoluta, la humildad en el sentido de la relación con el poder. Y entonces cuando empecé a coordinarlo dije, me cago en Dios, que es lo que dicen siempre en mi casa. Yo me crecí en una familia atea y mal hablada de Cima de Villa, y se va a llamar Patria. Y me dijeron, mi editor, estás borracho, Paco, no vamos a vender un solo ejemplar con un título como ese. Y yo dije, pues me importa un bledo. Y después de 25 años de estar preparando este libro, me puse a escribirlo, tardé 3 años. Salió un libro en 3 tomos, este es el 1, el 2 salió hoy en México y el 3 sale el primer día de septiembre. Y era una aventura, 3 tomos, un libro de historia, muy narrativa, todo lo que aprendí escribiendo la biografía del Che y de Pancho Villa lo metí en Patria, y bueno, fue sorprendentemente un éxito. La primera edición de 25,000 ejemplares se la comimos en el mercado en un mes, y ya está en la segunda, cuando sale el tomo 2. Y la editorial dijo, vamos a hacerlo de verdad. Y yo dije, ¿cómo es de verdad? Bueno, en verdad es que tenga tinta metálica roja que los piratas no pueden copiar, porque no tienen esta tinta metálica roja. Lo cual me parecía muy bien eso de que los libros de verdad tienen una tinta que los piratas no tienen. Y vamos a hacer una gira nacional presentando Patria. Y entonces, el mes de mayo, a fines, me metí en la locura de recorrer 13,000 kilómetros a lo largo del país, en una gira de presentación de Patria y de discusión sobre el proyecto liberal y contrapunto sobre el proyecto del gobierno conservador actual mexicano, bajo la teoría de que la mierda que tenemos hoy gobernando México va a ser confrontada ideológicamente con este pasado. Y bueno, se volvieron 27 mítines en las 27 presentaciones, con presencias de 500, 400, 300 personas en cada lugar. Firmé varios miles de libros a lo largo de la gira, y resultó que lo que virtualmente a mí no me sucede. Yo no produzco bestsellers, produzco long sellers, libros que se venden durante muchos años pero que no tienen puntas muy fuertes de entrada. Aquí todo lo contrario. Supongo que tiene que ver con el clima que actualmente se está viviendo en México, de profunda confrontación de ciudadanos y poder, y que colabora a convertir el debate histórico en otro debate. Cuando Ángel me dijo, ¿y vas a presentar Patria? Y dije, sí, bueno, como acto de turismo cultural, porque el libro no va a salir en España, probablemente lo que salga sea una concentración del tomo 2 y el tomo 3, donde cuenta la batalla puramente contra el imperio francés, que va a ser la edición francesa. Le vamos a quitar la parte hiper mexicana del tomo 1, volver la próloga, hay que hacer una reedición del libro para la edición francesa, y probablemente esa versión será la que publicará Crítica aquí en España. Pero siempre resulta atractivo decir que estás vivo en la Semana Negra, cuando sales del panorama que has estado haciendo estos últimos años. Bueno, la respuesta es Patria. Bueno,
El año pasado traías el libro en español de Sean Fuego las Estrellas, Los Anáforas, que es así de gordo, que has estado haciendo. Se pueden decir muchas cosas que Paco Taibo, pero que no trabajas, vamos, como escritor, que trabajas como auténtico estajanista, no se puede decir que no. Pero es una discusión muy divertida. El otro día me enfadé con un colega periodista. Me dice, escribes mucho. Y le digo, a ver, colega, compañero, con todo cariño y respeto, tú a un artesano, a un carpintero le dices, oiga usted, compañero carpintero, está haciendo demasiados muebles. O a un alfarero le dices, oye, jodido, que ya llevas 20 vasijas en 2 días, deberías hacer menos. No sé por qué entonces a los escritores se nos pide moderación. O sea, me parece válida la crítica de estás mandando a editar libros que no has trabajado suficiente. Me parece una crítica absolutamente justa. O este libro necesitaba maduración, le sobran 60 páginas y lo mandaste a publicar sin haberlo guardado en un cajón 2 meses para dejarlo respirar. Esa crítica es correcta, pero que un escritor escriba mucho me parece una crítica absolutamente absurda, ¿no? A César Aira leí una entrevista que se acaba eso, pero hace libritos así, César Aira. Bueno, la diferencia todo el tiempo y la crítica que le hacían era que publicaba todo el tiempo. Entonces, es que, para los que no lo sabéis, seguir en la vida diaria un día de Paco Taibo en México realmente es realismo mágico. Porque una vez me dijo, vente conmigo un día que no estaba en su casa, estaba en un hotel porque me habían llevado a presentar el Modotti en una feria de libro. Entonces me dijo que un día lo siguiese, ¿no? Entonces yo a la noche tenía que volver al hotel, pero por la mañana llegué a su casa a primera hora. Y cuando se levantó me dijo, qué bien que estés aquí porque, mira, han venido estoy haciendo un programa en History Channel, el canal de historia de los muralistas. Entonces, como tenemos la discusión del mural de Tina Modotti, vamos a hacerlo delante de ellos. Entonces, nos pasamos la mañana entera en San Ildefonso discutiendo en la capilla si Rivera había hecho a Tina o no, pero cara a la cámara, ¿no? En los murales recorriendo. Y ahora allí fue toda una odisea, porque no nos querían dejar grabar. Bueno, Taibo discutió con él, tuvo que ir a ver al director, insultó al portero, no sé qué, fue toda una hiperadera historia. Entonces, el equipo de History Channel, ya como acabamos a mediodía, nos fuimos a comer. Y dijo, vayamos a comer a mi casa, con lo cual hubo que comprar la comida de la que íbamos y comimos en su casa. A continuación, tenía una conferencia que daba en un centro de recuperación, o sea, un centro ocupado, pero que ya llevaba ocupado 1000 años, era la casa del movimiento en no sé qué barrio, un barrio que había construido cuando se hizo los arquitectos, regalaron unos planos para hacer casas. De verdad es un sitio precioso, porque lo han pintado de colorines, pero todas las casas son la misma, para que no les costase los planos. Y allí yo, en lo que era el comedor social, habitualmente una charla sobre el cura Hidalgo. Y aquí audiaban de alegría, porque es como si aquí da una charla sobre, no sé, qué prócer de la patria, y que todas consideramos Agustina de Aragón, y te pones. A continuación de eso, le daban una medalla en otro barrio mexicano, que es otra ciudad, un barrio de 1 millón de habitantes que tenía el sitio, le daban una medalla porque eran las fiestas de ese barrio que tiene 1 millón de habitantes, y llevaban pues, a un presentador muy famoso de la tele, a un poeta que le daban no sé qué premio, y a él la medalla. Después de ahí nos fuimos, tenía que hacer no sé qué cosa, no sé dónde. Y así hasta que llegamos a su casa, que eran las 12 de la noche. Y entonces iba a poner a escribir, porque escribe por la noche. Y debe trabajar por las noches, porque saca mucho entonces, ese es un día. El día que yo viví las 24 horas seguidas conmigo. Bueno, 24 horas me fui al hotel y al día siguiente nada. Pero escribo por la noche. Y en ese momento tenía 2 estudios. Había echado a su hija de casa, su hija ya se había ido ir fuera y había ocupado su habitación como ordenador y libros del libro que estaba escribiendo allí. Y en el otro estaba escribiendo otro libro, otro ordenador, y tenía los libros de consulta del otro libro. Entonces, según el día, se iba uno a otro según el novedades, ¿no? Y otra vez estuve con una entrevista que dijo, es que tengo 4 novelas empezadas que estoy haciendo. ¿4 a la vez? Sí, claro, 4 a la vez. Y
Pero bueno, en la novela que en ese momento estaba escribiendo no ha salido, nunca más existió. O sea, leyó en un sitio que nos llevaron el comienzo de la novela, como 8 folios o 10, novela, la de Palermo, que jamás nunca se la vi. ¿Estará algún día? Sí, se oí nombrar, ¿no? O sea, es muy complicado explicar el bar en que Fonting está realmente. O sea, es un fenómeno mediático, sales a la calle y no puedes dar 2 pasos. Se para gente a hacerse fotos con él continuamente, es como si una cosa... Es que soy fotogénico. Y hace, no maneja los medios electrónicos para nada, pero tiene gente que los manejan por él. Y estábamos cenando, la última vez que estuve con él en México, estábamos cenando y le dije, oye, pon en Twitter, es que pon, la inmortalidad está bien, pero no es para todo el mundo. 10 minutos después había 100 que habían entrado. Claro. Pero están locos, ¿cómo nadie puede entrar a esto, no? Pero él no sabría escribir todo eso de él. No me dan los dedos. Entonces es muy interesante, exótico, aventurero estar... Yo que llevo tantísimos años compartiendo y cuando contamos anécdotas de por ahí con él, es muy sorprendente en cada país la visión que tiene. Cuando estuve en La Habana, yo iba andando con él por la calle en La Habana, mi primera vez en La Habana y única. Y de repente empezaron a pasar niños de un cole, ¿no? De estos que lleva el profe a algún sitio, a una visita, a lo que fuera, y de repente los niños van pasando y cuando llega el profe se para y empieza a hablar con Taibo del Che. Y yo, pero ¿cómo te pueden conocer aquí en La Habana? O sea, podrán conocer tu libro, pero a ti. Y además tu libro ha salido aquí hace 2 meses o algo así, porque al final no lo gustaba y no lo publicó. Y era porque lo veían en la tele. La tele cubana pasó el Che en los 18 episodios y entonces había vuelto muy famoso. Entonces lo conocían, como ese el que va contando, lo conocían físicamente. Entonces lo paraban en La Habana porque físicamente a discutirle cosas del Che, ¿no? Porque cuando dices no sé qué, mi abuelo que no sé cuánto, y cosas así, a mí me sorprendía. Más de una vez hemos comido gratis, gracias a la popularidad esa del libro Che. Sí, bueno, decía él, lo tengo que ser. Joder, el Che debe llevar 500 ediciones en todo el mundo. O sea, 1 millón de ejemplares. Y eso da mucho derecho, doctor. Llegó 1 millón. Ahora salen 3 ediciones simultáneas, Francia, España y México. No, sale la 40 ediciones en cada uno de esos países. O sea, tendrán otra portada y algún comentario más. Siempre antes de una edición para retrabajar sobre el texto. Con los libros de historia parto del supuesto que nunca están terminados de escribir. Las novelas no las toco. La novela es lo que fue y lo que es y ahí está. Excepto si encuentras de repente que el corrector te llama y dice, oye, estás usando el mismo sujeto 3 veces en una página, ¿cómo se te fue el corrector del anterior? Excepto casos como esos, las novelas no las toco. Los libros de historia siempre parto del supuesto de que si hay documentación nueva e interesante, son libros que hay que retrabajar. Ahora, el año que viene, reharé la biografía de Pancho Villa porque han aparecido nuevos materiales testimoniales y fotos nuevas, pero lo habitual es que si no hay nada nuevo importante, ahí los dejo correr. Y con Patria, dices que tenías 25 años recopilando, trabajando, pero en 3, al final salió Patria 1 o las 3 entre 3. ¿Y era el momento justo para el público de México? Sí, se volvió el momento justo. Todo el mundo además lo está diciendo en México. Ese libro lo programaste para publicarlo ahora, porque es el gran debate contra los neoliberales. México de hoy está dominado por una política basada en 2 cosas, el neoliberalismo estúpido y la corrupción a ultranza, más autoritarismo y represión. Y entonces, claro, el libro es como una bofetada. Les pones enfrente a los liberales juaristas y es un insulto. ¿Y ha habido algún comentario por parte de los políticos? Bueno, que Peña Nieto sabemos que lee mucho, pero... Nada. Oficialmente hay silencio absoluto y la crítica de derecha está callada, porque desde el primer día, en la primera presentación dije, y me gustaría que hubiera crítica de derecha, porque entonces iban a saber lo que significa que la rompan el culo a patadas. O sea, entré muy beligerante al debate tratando de provocarla incluso, porque
curiosamente sale Patria y simultáneamente sale una biografía de Maximiliano, elogiosa, una versión edulcorada de la biografía de Porfirio Díaz y una nueva estudio con una exposición mortal enorme del imperio de los franceses en México en el Museo de Historia. Y entonces hay un momento de confrontación ideológica en torno a la revisión de la historia de México muy fuerte, y yo quería incluso provocar el debate. Y nada, no se animan. Porque los héroes de la patria son como los intocables, tendría yo la impresión, ¿no? Sí, y al mismo tiempo son piedra, estatua, nombre de calle, aeropuerto, y aquí la teoría es: se acabó. Después de que lo leas, nunca más lo vas a poder ver como piedra, ¿no? Entonces la batalla contra la piedra, incluso de repente alguien dije: ¿qué? ¿No deberíamos llamar el aeropuerto con el nombre de tal personaje? Y dice: sí, pero eso es lo que no importa. Lo que sí importa es rescatar al personaje. Es curioso que desde Mr. Wit en el Cantón no se ha producido una revisión literaria progresista desde Sender de la historia del liberalismo español. Como que la izquierda socialista, social, proletarista, anarcosindicalista ha recuperado de alguna manera bastante potente la historia del movimiento obrero, pero la historia del liberalismo, del honor, la justicia, la ilustración, está como muy olvidada en términos narrativos. Aquí es la Pepa solo, la Constitución, aquí es la Sí. Pepa, es lo único que... Pero yo no recuerdo haber leído Porque no lo han dicho. material desde Galdós y luego, bueno, Sender, de verdad, Sender sí, Sender entra a la defensa beligerante del liberalismo, pero no parece, ni siquiera en lugares donde privó un tono liberal progresista, como Asturias, por ejemplo. ¿Qué quería Carlos Chapa? ¿Qué quería Mandilón? Le cantaban a los conservadores: ¿querías venir a España a traer la Inquisición? Eso que cantaban en mi familia, todo el mundo se les sabe de memoria la coplilla. Nunca encontré novela o aproximación literaria. Vete a saber por qué. Un tipo como Barea hubiera escrito una gran novela sobre el liberalismo. Un tipo como Guerra Garrido hubiera podido contar una gran novela. O sea, hay varios autores españoles que lo que pasa es que no se atreven a ir atrás del siglo XX. Da mucho trabajo. Hay mucho trabajo de investigación. O tienen vergüenza. No lo creo. Cuando ves las cosas que se están trabajando, hay libros ahí muy serios, con muchísimos años de trabajo y de erudición detrás, muy bien novelizados. Lo que pasa es que hay zonas oscuras en el pasado que implicarían una visión no tradicional. El corte del mundo entre fascistas y comunistas, que es un corte simplificante, impide explorar otras gamas del pensamiento progresista a lo largo de la historia, pues, ¿no? Por ejemplo, los escritores españoles no han tenido miedo a volver a entrar al siglo de oro. Hay cantidad de novelas interesantes, ¿sí? Pero sobre el mundo liberal, no. ¿Alguna pregunta más? De tu camiseta, esa frase es de tu padre, el gato es de tu No, padre. solo está tomada directamente de uno de los cartones que publicó. Me la regalaron hace un año. Llegó un lector y dijo: mira lo que te traigo. Y dije: ¿dónde la sacaste? Pues yo tenía el recorte. Mi padre publicaba todos los días un cartón que se llamaba El Gato Oculto. Era una frase, una viñeta. Una tira. El gato El gato oculto. Era esa figura que la dibujaba con una frase. Una frase, algo que decía el gato. Hay un montón de libros que lo recopilan. Y son todas de camisetas, son de graffiti del 78, si no miras bien. Porque esa es genial. La de tarde o temprano en todos los palacios entre los pueblos, y además lo más genial es que es verdad. Era así, ya te digo que era continuamente cuando hablaba hacía esas cosas. Y era un tipo, eso absolutamente contrario a Paco, ¿no? Era el tipo como caballeresco, el no sé qué, no entraba nunca en las guerras que entraría Paco, entraba de otra forma, de todo caso, era
Ya, no, entonces era mucho más... Era más elegante. Yo soy de un barrio. Te decía cosas terribles. Sí. Decía, un día le dice, hijo mío, cada vez te pareces más a Bresal. Dice, en el estilo. Dice, no, en lo mal que dices. Lo mal que dice. No, era peor. Y, hijo mío, estás muy vacuning hoy. Y le decías, ¿por qué, padre? Por el peinado del día. Sí. ¿Tú sabes por qué coleccionaba imágenes de la última cena siendo ateo? ¿Papá? Sí. No de la última cena. Sí, porque yo una vez fui a comer con Marina allí Y había muchísimas. Y yo le pregunté se dio que una si manía eras... de una semana, le duró una semana, no se volvió... Tenía una biblioteca en casa. Sí, y tenía cosas muy raras. Tenía todas las fotos de Buster Keaton que yo conozco, las tenía él, y muchas de ellas originales, compradas a archivos norteamericanos. Buster Keaton. Y su biblioteca de cocina la tenía en el baño. Sí. Estaba lleno de libros de cocina, porque él era muy... O sea, los libros de cocina, el de la fabada, todos son místicos, ¿no? Y los grandes chefs y cocineros le hicieron gran chef con gorro de esos y todo, una vez en París. Eso era muy... O sea, tenía aficiones muy raras. Ahora estaría coleccionando muñequitos de estos cabezones, ahorita saber, ¿sabes? ¿No? Porque tenía soldaditos. Soldaditos de plomo. Soldaditos de plomo. Era demasiado tipo para esta ciudad en esa época. Era demasiado personal para poder estar en... ¿Se reconcilió alguna vez con Gijón a partir de la Semana Negra? ¿O fue un lazo? ¿Con Gijón? Sí. No creo. Se reconcilió con la Semana Negra, con el espíritu, los escritores, la fiesta callejera. La teoría del no hay pecado en comer un churro y leer una novela la hizo suya instantáneamente, ¿no? Y entonces era de los que recorrían las librerías de la semana buscando y luego cruzaba la calle y comía un pan con chorizo y volvía a cruzar la calle y seguía viendo. O sea, hizo muy suya la idea de la fiesta popular y le resultaba muy atractiva. Escribió varias veces para quemarropa, cada vez que tenía una oportunidad de meter cuchara en la semana, cuchareaba. Sí, yo creo que se reconcilió con esa parte de Gijón, ¿no? Lo que pasa es que era demasiado personaje. O sea, era demasiado... Necesitaba una ciudad más grande, la popular más grande. En ese sentido, y tal lo expreso, en el mismo sentido de... Y bueno, esta tarde vamos a hacer esta con el público. Y mañana Patria, y mañana también va a presentar la nueva novela de Marín, de Rafa Marín, sobre Don Juan, y va a estar en la charla esta seguramente de México.